Pues bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a continuar con este módulo. Estamos hablando bueno, hemos estado hablando de la adolescencia y hoy quiero que nos enfoquemos en un tema que obviamente va a estar totalmente ligado con la adolescencia, que son las problemáticas en general que se dan en la adolescencia. Fíjense, quiero distinguir que este no es el módulo de trastornos, ¿sí? Sino que vamos a hablar de algunas de las problemáticas que son muy frecuentes en los adolescentes o que muchos adolescentes tienen que vivir. Y no necesariamente son trastornos, algunos son trastornos, pero no vamos a profundizar hoy en ellos porque vamos a tener aparte todo un módulo para hablar de los diferentes trastornos desde la infancia hasta la adolescencia. Porque obviamente hay trastornos que son propios de estas etapas, ¿sí? Pero la realidad es que hay muchas situaciones y problemáticas a las que nos podemos enfrentar desde el aula, desde la práctica terapéutica, desde la orientación psicológica, y necesitamos también tener muy claras estas situaciones para saber cómo apoyar, hacia dónde orientar, si es necesario canalizar y al entender con claridad estas problemáticas, pues poder realmente ser un apoyo y dar una contención adecuada a estos adolescentes, ¿vale? Entonces, por eso nos vamos a enfocar el día de hoy en este tema sobre estas principales problemáticas. Pero bueno, vamos a ver. En una lluvia de ideas, me gustaría que dijeran rápidamente cuáles creen que son como las problemáticas principales a las que se enfrentan adolescentes. Si quieren, vayan escribiendo rápido en el chat y voy leyendo. Leti, Las confrontaciones con los padres, yo creo que es la principal. conflictos con los Sí, padres. conflictos. Sí. Ujú. Eso es muy frecuente, pero bueno, fíjense, cuando hablamos de conflictos con los padres, etcétera, pues bueno, eso yo les diría, esas serían las problemáticas normales. Que quiero que pensemos en las que no son normales, ¿sí? Hemos hablado de la crisis del adolescente, que eso es lo normal, desde el que de repente luchen con la autoridad, peleen con papá o con mamá, que tengan problemas de identidad, etcétera. Esto es sentirse incomprendidos, esas no son problemáticas, ¿va? Quiero que pensemos en problemáticas de verdad. Entonces, a ver, conductas disruptivas, sí puede ser. Falta de comunicación, sería más que propio de la adolescencia, creo que sería de todas las edades. Bullying, sí. Uno de las principales problemáticas es bullying. Embarazo adolescente podría ser una problemática que tiene que ver con la sexualidad. Trastornos alimenticios, por supuesto. Alcoholismo, por supuesto. Adicciones, claro. Deserción escolar puede ser, por supuesto. Conductas autolesivas, claro. Drogas, bajo rendimiento escolar, sí. ¿No? Arturo, dime. Bueno, perdón, me quedé pensando, o sea, eso es muy frecuente, por ejemplo, ya estaban mencionando el cutting cuando atendía a los chavos, este, eh, su falta de identidad los hace que tener conflictos muy fuertes con los padres en esa temporada, pero llegué a ver chavos que, por ejemplo, se estaban ya clavando no en las drogas, sino en la distribución de las drogas, ¿sí? Por tener esa falta de expectativas de su vida y engancharse, bueno, los medios masivos de comunicación lo están manipulando y muchos quieren ser narcos porque quieren tener o les han transmitido una imagen de que ser narco es ser poderoso, Claro, ser exitoso, tener dinero, tener etcétera, dinero, etcétera. claro. Lo vi mucho, mucho en la telesecundaria, incluso alguna vez que alguna gente de Iztacala fue a hacer prácticas ahí, los amenazaron de que si se metían con los chavos que distribuían drogas, los iban a linchar, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Sí, esta es una problemática importante, fíjense, y que tendríamos que ver, bueno, a ver, depende, también eso depende mucho de los contextos, ¿no? Pero es cierto, los chicos
tanto en clase social alta como muy baja, ¿no? De repente, pues es muy fácil enrolarse, sí, más que no solamente en el consumo, sino en la distribución, ¿no? Y sí, es algo que se ha normalizado mucho, incluso pues ya saben, estos narcocorridos, ¿no? Y normalizar que pues ser narco está bien, ¿no? Claro, bien. Ahora, un problema es ver hasta dónde pueden llegar para generar likes en las redes sociales. Sí, 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 también. Vamos a ir viendo, fíjense, muchas problemáticas principales que engloban todo esto que ustedes están diciendo. La depresión sí, aunque ese es un trastorno que vamos a ver después. Pero fíjense, todo lo que dicen es correcto, ¿no? Hay como muchas problemáticas que no son normales, que lamentablemente se han normalizado, pero que necesitamos tener claramente, ¿no? Esa información respecto a estas situaciones. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Que cerré mi archivo. Aquí está. Bien, déjenme compartir. Bien. Pues vamos a empezar con algunas, ¿no? Por supuesto que muchas, hay muchas más, pero algunas de las principales situaciones a las que nos enfrentamos. Y fíjense, mucho de lo que ustedes están diciendo tiene que ver justamente con algunas de estas problemáticas, es decir, están relacionadas. Pero antes de empezar a hablar propiamente de las problemáticas, me gustaría que observaran esta imagen. Esta imagen está hablando de 3 etapas distintas de la vida. Y cuando me encontré con la imagen me llamó mucho la atención, me parece muy interesante. Tenemos en el primer espejo a una niña que está mirándose hacia el espejo, y lo que refleja de ella es su familia, ¿sí? Está papá, mamá, ella, su hermano y su perrito. Sin embargo, cuando vemos la figura de en medio, es un adolescente que ya no refleja a su familia, sino a sus amigos. Y en la tercera imagen es un adulto que ya se mira a sí mismo. Esta imagen a mí me pareció muy significativa porque es una metáfora de realmente lo que proyectamos y a lo que le damos importancia en cada etapa de la vida, ¿no? Y entonces, pues para un niño, evidentemente, lo prioritario, el centro de su reafirmación es la familia. Si los padres lo validan, ¿no? Si se siente importante, si se siente atendido, cuidado, etc. Cuando somos adolescentes, nuestra base de reafirmación son nuestros iguales. Y entonces la aceptación o rechazo, la pertenencia o no, va a ser fundamental para cómo me miro como persona. Y ya en la adultez, lo ideal, y les digo lo ideal porque no siempre sucede, es que mi reflejo ya tenga que ver conmigo misma. Que lo que yo vea, ¿sí?, sea realmente yo validándome a mí, sin necesidad que otros me validen. ¿Vale? Entonces, por eso me pareció importante esta imagen que nos puede dar esta metáfora de cómo nos miramos en cada etapa de la vida y cómo nos reafirmamos. Y bueno, hablando de esto, de esta reafirmación, pues tendríamos que pensar en cuáles serían los temas centrales. Y por ahí están ustedes mencionando, y estos son temas centrales, no problemáticas. ¿Qué necesitaríamos pensar que tendríamos que tener en la vida, sobre todo en una etapa tan importante como la adolescencia, tener fortalecido
y bien definido para no tener o disminuir al mínimo, ¿no?, indispensable estas problemáticas o situaciones que me puedan llevar a estas problemáticas. Entonces tendríamos que hablar del autoconcepto. ¿Se acuerdan que platicábamos cuando hablábamos de la infancia y de la niñez? Que en estos primeros años de vida es donde se construye justamente un autoconcepto, es donde voy aprendiendo quién soy. ¿Y cómo lo aprendo? Pues a partir de lo que me han dicho mis padres y a partir de lo que he visto. Y esto va construyendo y fortaleciendo mi autoestima, mi amor propio. En la adolescencia, este autoconcepto y esta autoestima necesitamos reafirmarla y reforzarla, porque va a ser fundamental también para la construcción de mi identidad. Y mi identidad tiene que ver con qué me identifico. Acuérdense que decíamos cómo me identifico, pues a partir de estas similitudes y de estas coincidencias que tengo con mis iguales. Por eso es tan importante el tercer cuadro, que es la socialización y la pertenencia. Porque a partir del otro me defino, a partir del otro me valido, a partir del otro me doy cuenta que sí soy importante. Por ahí tan importante, la pertenencia en la adolescencia. Y todo esto está basado, claro, en las primeras relaciones primarias, que serían la relación con los padres, con los cuidadores, que van a ser fundamentales. Ya ahorita lo que se construyó ya está en el cimiento. Lo ideal es que hayamos construido relaciones sólidas, ¿no? Relaciones de seguridad, de confianza, de amor. Pero esta es la base. Y también, por supuesto, eso que no se trabaja desde la adolescencia, sino desde la infancia, que son los hábitos y los valores. Estos aspectos son fundamentales para ver qué tipo de adolescentes somos, qué tipo de adolescentes vamos siendo a lo largo de esta etapa del desarrollo. Entonces, fíjense, yo quiero que ustedes no pierdan de vista estos ejes fundamentales que van a ser ese cimiento para poder afrontar las problemáticas a las que el adolescente se puede enfrentar. Si un adolescente tiene firmes estas partes, ¿no?, estos elementos, estas partes de este rompecabezas, difícilmente va a caer en una problemática como las que vamos a hablar. Pero lamentablemente en la realidad, pues vemos que no es así, que muchos adolescentes no tienen esta base sólida, no tienen estos ejes sólidos y por lo tanto, bueno, van a ser, ay, me asusté, van a ser altamente vulnerables. ¿Ok? Bien. Ay, acuérdense de cerrar sus micros, por favor. Quiero compartirles antes un pequeño videíto, que es un cuento que quiero que vean. Déjenme ver. Pasa aquí que no me sale. Ok, pongámosle atención. En una casita pequeña de un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo eso se fue. Y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. How can you stay?
Por él se colaba el frío. Beautiful mess inside. How can you stay outside? There's a beautiful mess inside. De él nacían monstruos. Far, far, there was this little girl. She was praying for something good to happen to her. From time to time, there are colors and shapes dazzling her eyes, tickling her hands. They invent Él lo aspiraba todo. with oil skies and aquarelle rivers. But don't you run away already, please. Probó a llenarlo, taparlo, borrarlo para que ese vacío desapareciera. There's a beautiful mess inside. How can you stay outside? There's a beautiful mess inside. Take a deep breath. Pero aún se hacía más y más grande. Beautiful mess inside. How can you stay outside? There's a beautiful mess, beautiful. Entonces un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Far, far. Y la verdad es que se le ofrecían tapones de muchas clases. Something big to happen to her. Every night she hears beautiful Había tapones buenos everywhere. There's nowhere to hide. y otros aparentemente buenos. Oh Lord, don't take it from me. Don't take it. Había tapones engañosos Yes, I have to give it. y otros muy peligrosos. To give it back. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, Yes, I have no lo encontraba. it back. Así que paró de buscar. Have to give it. ¡Qué sensación de vértigo! There's a beautiful mess inside and it's everywhere. Just look at yourself now, deep inside. Después de tambalearse un poco, You ever dig cayó desplomada al suelo. deeper than you ever Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero tímidamente, después a gritos y berreos. mess inside. Y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio. En ese silencio escuchó una voz proveniente del suelo que le decía: And she's strong when the dreams come, 'cause they take her, cover her. They are all over. The reality deja de buscar afuera y mira en tu interior. How can you stay En mi interior. outside? There's a beautiful mess inside. Y empezaron a salir palabras. Outside. There's a beautiful mess inside. Colores, y melodías. Far, far. Aparecieron mundos maravillosos que nunca hubiera imaginado. For something good to happen to her. From time to time there are colors and shapes. Eran mundos mágicos que le devolvieron una sensación de conexión. They invent her new world with Allí se sentía realmente a gusto como en casa. coral rivers. But don't you run away already, please don't go. How can you stay outside? Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Can you stay Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos. beautiful mess inside? Take a deep breath and dive. There's a beautiful mess inside.
donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos, que después compartían todos juntos. I guess I have to give it back. Y así fue como lentamente ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. That it's everywhere. Just look at yourself now, deep inside. Pero por suerte, nunca desapareció. Así siempre podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Inside, beautiful mess inside. Ok. Muy bien. Fíjense, este cuento que habla sobre el vacío, me parece que es una excelente metáfora de lo que tiene que afrontar un adolescente, principalmente un adolescente, pero creo que si lo reflexionamos un poco, todos hemos tenido esta sensación en algún momento de vacío. Sin embargo, para el adolescente resulta de repente muy complejo saber qué hacer con ese vacío. Y este cuento, que es de una autora de cuentos infantiles, se llama Ana Llenas, dice, en realidad me di cuenta que el vacío no tenía que llenarlo con nada y que buscaba afuera lo que en realidad estaba dentro de mí. Y creo que cuando llegamos a esa conclusión es cuando empezamos a sentirnos bien con nosotros mismos. Pero qué complicado de repente es para el adolescente que pueda, en primer lugar, sentirse bien consigo mismo y aceptarse tal cual es. Porque generalmente se enfrentan a críticas, a comentarios. Hace rato me decía una chica de 16 años, me decía, es que he sido criticada tanto que tengo mucho miedo a cómo me evalúan o cómo me miran. Y cuando me dicen algo agradable ya no me lo creo, ¿no? Entonces fíjense qué tan importante es para ellos esta evaluación de los demás. Dice Carla, ante la falta de recursos emocionales, los adolescentes sufren en esta etapa. Claro, justamente. Por eso nuestro trabajo es generar esos recursos emocionales. Y bueno, por eso vamos a hablar ahorita de estas problemáticas. Como les comentaba, pues bueno, fíjense, una de ellas, que por ahí ya lo comentaron en el chat, se refiere justamente a las adicciones, pero yo antes de hablar de adicciones les diría, vamos a hablar del uso, el abuso y la adicción, que son tres palabras distintas. Los adolescentes actualmente, y esto tampoco es tan novedoso, nada más ha cambiado, se afrontan a ciertas situaciones, ciertas acciones, sustancias o hábitos en donde pueden estar haciendo un uso, pueden estar tomando un abuso o pueden estar ya cayendo en una adicción. Y podríamos hablar principalmente, cuando pensamos en la palabra adicción, pues pensamos en sustancias, ¿no? El alcohol, que es la etapa en donde los chicos por curiosidad, etcétera, empiezan a hacer un uso, a veces un abuso, y muchas veces terminan en adicción. El tabaco, que ya es mucho menos frecuente en los jóvenes porque lo que está de super moda son los vapes, ¿no? Los vaporizadores, ¿no? Que terminan siendo pues muy dañinos porque además son totalmente químicos, mucho más dañinos incluso que el tabaco. Y bueno, cualquier tipo de droga, que podríamos hablar de drogas naturales, drogas sintéticas, etcétera, ¿no? Vamos a ver. El consumo de sustancias, entonces, fíjense, puede iniciar como una forma de manejar emociones negativas.
hablando de este vacío y de este caos que de repente el adolescente vive, encuentra como una salida falsa en este tipo de situaciones, en el uso de sustancias. ¿Y por qué? ¿No? Y creo que, bueno, todos en algún momento, quizás en nuestra juventud, quizás pasamos, ¿no? por alguno de estos aspectos, ¿no? Generalmente que, bueno, en la época era más frecuente, o como que era la travesura, ¿no? El fumar, ¿no? O el tomar algo en una fiesta, bueno, no a edades tan tempranas como ahora. Otra cosa que tiene mucho que ver, ¿no? A veces con la curiosidad es el consumo, por ejemplo, de la marihuana, pero que a veces es por curiosidad, pero muchas veces también es como una forma de rebelarse ante el sistema, ante la autoridad, ante los padres, y muchas otras, y son las más graves, es huir o escapar de una situación emocional. Y entonces, a partir del uso, muchas veces se va desencadenando el abuso, que sería ya un uso excesivo. Hola. Cierren su micro, porfa. Alguien está, perdón, me confundo. Estamos en la cuestión del uso, ¿no? Y a veces en ser parte del grupo, en esta forma de evadir, de fugarme de una situación emocional, comienzo a abusar de la sustancia. Y cuántos chicos actualmente, ¿no? En las fiestas, pues terminan en situaciones muy graves, ¿no? Por un consumo excesivo, por ejemplo, de alcohol, y que bueno, que actualmente no solamente hablamos de alcohol, hablamos de todas estas drogas sintéticas, estas drogas químicas, ¿no? Que están tan fácil, ¿no? Tan al alcance de la mano de nuestros chicos. Y bueno, obviamente, esta es la puerta falsa, ¿no? Porque primero va a ser algo que va a generar gratificación, emoción, diversión, aunque después vienen las consecuencias físicas, emocionales, sociales, escolares. Hablando desde la neuroquímica, bueno, el aspecto que genera justamente este enganche tan adictivo con las sustancias es que la estructura química de muchas drogas es muy parecida a la estructura química de sustancias como por ejemplo la noradrenalina, la dopamina, ¿sí? Sustancias que son relacionadas con el placer, con la felicidad. Y entonces cuando yo consumo una sustancia como por ejemplo la cocaína, ¿no? Eso te da un momentáneo estado de euforia, de felicidad aparente que está relacionada con esta neuroquímica. Y este es un ejemplo de lo que sucede con muchas otras drogas, ¿no? Que lo que generan justamente es esta sensación falsa en el adolescente de que esto me va a hacer sentir bien porque por mí mismo no me siento bien. Y bueno, muchas veces también porque es una forma de ser parte del grupo, que es otra de las situaciones que comentábamos en los ejes, ¿no? No solamente la base primaria de una relación estable en la familia, de sentirme importante, sino también, fíjense, la parte de pertenecer. Y a veces para pertenecer tengo que ser parte de esto, ¿no? Ahorita veo sus comentarios, ¿eh? Entonces, pues bueno, ¿cómo definimos una adicción? ¿No? Ya dijimos, es diferente usar, abusar, a ya tener una adicción. Una adicción se refiere a una conducta obsesiva y compulsiva que tiene que ver con una necesidad incontrolada de repetir cierta acción de manera ritual y estereotipada. Fíjense, yo estaba hablando también de acción, no solo de consumir una sustancia. Lleva a consumir periódicamente una sustancia o realizar una acción para experimentar un estado afectivo positivo, ¿no? Positivo en apariencia, y liberarse de un estado negativo. Y entonces, por eso les digo, una sustancia genera un estado momentáneo de placer, de relajación,
de energía, de euforia, de desinhibición, y entonces es altamente atractivo. Fíjense, muchos chicos que tienen rasgos de personalidad introvertidos, ¿no? Me han dicho, es que cuando consumo alcohol, pues puedo hablar, puedo socializar. Y esta es una puerta falsa. Entonces, en lugar de desarrollar habilidades sociales, consumo alcohol, por ejemplo, ¿no? O bien, hay chicos que viven, por ejemplo, estados de ansiedad. Bueno, cuando fumo marihuana, entonces me relajo, ¿no? Y entonces fíjense cómo la sustancia se convierte en la salida fácil en lugar de la generación de recursos. Pero, hablando de adicciones, y por ahí lo mencionaron en el chat, no solamente estamos hablando de sustancias, hay diferentes tipos de adicciones también. Es muy frecuente la adicción a los videojuegos, ¿no? Los chicos que se la pasan pegados a los videojuegos, la adicción a las redes, o bien la adicción a situaciones que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Hay chicos, no adolescentes, que son ya adictos a buscar esta gratificación a través del contacto sexual, por ejemplo. Hay chicos que tienen una adicción y que ya se puede considerar como adicción porque es una conducta obsesiva y compulsiva en relación a la masturbación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, fíjense, podemos engancharnos en una situación de adicción de muchos tipos. Sabemos que actualmente uno de los conflictos más cotidianos que los padres tenemos, ¿no? Y digo, me incluyo con los hijos, de repente es el uso del celular. La principal queja de los padres es que no deja el celular. Y aquí hay que distinguir entre el uso, el abuso y la adicción, ¿no? Porque no todos los chicos son adictos al celular, pero tal vez algunos abusan y algunos solo lo usan. ¿Qué tendría que ver con una adicción? Bueno, cuando ya estamos hablando de que es algo obsesivo y compulsivo y que si no lo hago no puedo estar en un estado de bienestar. Y entonces hay chicos que sí son adictos al uso de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que sí son adictos a los videojuegos y que realmente entran en un estado de ansiedad severa si no tienen contacto con el aparato, ¿no? Con el teléfono. Entonces, aquí es donde podemos decir, el chico, el adolescente, la chica, enfoca toda esta energía hacia esa conducta que se convierte en una adicción. ¿Sí? Es importante entender que cuando hablamos de un abuso o de una adicción es distinto. El abuso es algo que tenemos que llegar a la negociación, ¿no? Donde tenemos que trabajar las reglas, donde tenemos que integrar a la familia. Algo está pasando que ese chico abusa de eso. Pero si hablamos de una situación de adicción, estamos hablando ya de una problemática mayor que requiere una intervención específica. Sea una sustancia o sea una acción. Hay otro aspecto también que es una problemática altamente frecuente y de verdad la incidencia de chicos y chicas que están recurriendo a las autolesiones es sumamente alta. Autolesiones sería la palabra correcta para hablar tanto de cutting, ¿no? Que sería el término en inglés sobre el cortarse, hacerse cortes, y también las autoagresiones, es decir, no solamente es cortarme, hay chicos que se golpean la cabeza contra la pared, hay chicos que se dan de golpes a sí mismos, hay chicos que se autoagreden físicamente de diversas maneras y eso también entra dentro de este concepto de autolesión. Aunque el más conocido, frecuente y yo les puedo decir y de moda, ¿no? Es el cutting. Y entonces los chicos y las chicas encuentran en esta conducta una forma, un escape en donde obtienen, literal dicho por los chicos o las chicas, satisfacción, relajación, bienestar y calma. Esto que le estoy diciendo no lo saqué
de un libro, lo saqué del testimonio de los chicos y las chicas que ejercen cutting. Ellos expresan, me siento mejor cuando lo hago. Fíjense qué fuerte. Y hay una explicación, ¿no? Neurobiológica a esto, porque cuando yo me corto, lo que le estoy mandando a mi cerebro es el mensaje de que estoy en peligro. Algo me está pasando, dice mi cerebro. ¿Sí? Cuando nos sale sangre, cuando nos lastimamos, cuando nos herimos, el cerebro inmediatamente responde ante esa situación de peligro. Acuérdense que nuestro sistema nervioso está diseñado para protegernos ante las situaciones de peligro. Y entonces lo que sucede es que se activa el sistema simpático, ¿no? Y el cuerpo entra en acción para activarse ante esa situación de riesgo. Pero en realidad no hay ningún riesgo. Pero como mi cerebro recibe ese mensaje de riesgo, empieza a generar neurotransmisores relacionados con la alerta. Y entonces aumenta la producción de noradrenalina y adrenalina. ¿Para qué nos sirven estas sustancias? Para tener la energía y la fuerza para escapar. El hombre primitivo, cuando tenía una situación de peligro porque lo estaba persiguiendo un mamut, pues tenía que correr lo más rápido posible y trepar lo más alto posible para protegerse. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se activa del lado simpático para poder estar alerta y protegerse del peligro. Pero el sistema nervioso autónomo está diseñado también para regresar a la calma, que sería el sistema parasimpático. Y entonces, cuando regresa a la calma, cuando ya pasó el peligro, viene la sensación de bienestar y calma. Este juego de nuestro sistema nervioso, que es algo natural para la supervivencia, el chico o la chica al autolesionarse lo activa. Y por eso textualmente te dicen, es que eso me hace sentir mejor. Fíjense qué tan importante es entender, ¿no? Desde dónde el chico o la chica empiezan a tener esta acción, ¿no? Esta conducta como algo pues compulsivo, porque si yo encuentro que a mí nada me hace sentir bien, que no me siento bien, que no estoy a gusto conmigo, que en mi casa no me entienden, que tengo problemas en la escuela y que no sé qué hacer, la única manera de generar bienestar es lastimando. ¿Sí? Y entonces necesitamos ubicar con estos chicos qué está pasando que los lleva a esta situación. Cuando a mí me han llegado pacientes que tienen una problemática de cutting, primero, bueno, siempre los escucho. Ok, Carla nos compartió aquí un artículo. Siempre los escucho y es muy importante, ¿no? Entender que no es el trabajo con el no te vayas a cortar. El cortarme es el síntoma, no es el problema. ¿Sí? Cuando un chico o una chica se lastima, tiene un origen mucho más de fondo. Así que no se queden centrados en que no se corten. Mejor vayamos a trabajar el fondo. Es como si yo tengo una gripe, ¿no? Y pues tengo fluidez nasal y creo que con sonarme la nariz se me va a quitar. Pues no, alivio el malestar de tener flujo nasal, pero en realidad el virus y el malestar ahí está. Entonces hay que atacar el virus, no atacar el flujo nasal, ¿no? Entonces lo mismo sucede con estas situaciones. Estas son la puntita del iceberg. Hay que ver qué es lo que está pasando en el fondo. Y por eso quise iniciar con los ejes, ¿no? Con estos aspectos fundamentales o temáticas fundamentales que necesitamos revisar en ese adolescente
porque algo de eso está faltando, algo de eso no está siendo satisfecho de manera correcta, que un adolescente tiene que recurrir, por ejemplo, a una adicción o tiene que recurrir a una autolesión. ¿Ok? Es una frase de Rocío Barocho que dice: podemos comparar al adolescente con el infante que empieza a caminar y a explorar su medio ambiente. El adolescente también está empezando a movilizarse, pero en el mundo de los adultos, y al igual que para el niño, todo es nuevo para él. Así que es más fácil comprender de la misma manera que el infante investiga y juega con todo lo que le rodea. El adolescente lo hace, pero con el cigarro, el alcohol, las drogas y el sexo del mundo adulto. Entonces, fíjense, el adolescente solo quiere experimentar y jugar a ser grande. Y requiere, por supuesto, ese acompañamiento y esa orientación para no meterse en una puerta falsa. Y bueno, ¿quién no fue adolescente y tuvo por ahí alguna inquietud, ¿no?, respecto a estos temas? Otro aspecto, y no voy a profundizar hoy en trastornos de la conducta alimentaria porque este es un tema que vamos a ver ampliamente cuando hablemos de trastornos, pero sí los quiero mencionar porque pues, es relevante, ¿no? Y podemos considerar que hay chicas o chicos que no tienen como tal el trastorno, pero que a veces, vamos a decir, coquetean con él, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente, gracias a toda la información y las redes sociales, hay una enorme competencia, ya no solo de las chicas, ahora también de los chicos, por tener ciertos cuerpos que son los socialmente aceptables y deseables, ¿no? Y entonces tenemos una gran cantidad de adolescentes con problemas o trastornos de la conducta alimentaria, sea anorexia, ¿no?, sea vigorexia, bulimia o atracones. La anorexia, estamos hablando, y lo voy a decir de manera rápida, después vamos a profundizar, este trastorno que tiene que ver con la restricción del alimento, ¿no? El chico o la chica empieza a restringir de manera significativa su ingesta calórica para poder bajar de peso. La vigorexia, que esto también está siendo muy frecuente, es un trastorno relacionado con el hacer ejercicio de manera excesiva, justamente para poder obtener ese cuerpo deseado, ¿no? La bulimia, que puede estar también ligada con la anorexia, es este trastorno relacionado con chicas o chicos que comen, aparentemente no hay ningún trastorno, pero sienten culpa al comer y entonces utilizan como forma para no engordar y además mitigar esa culpa, el generarse vómito o bien utilización de laxantes de manera excesiva y recurrente. Y los atracones, que tiene que ver también con está relacionado muchas veces también con trastornos de ansiedad, en donde los chicos empiezan a comer de manera compulsiva. Y bueno, esto también genera culpa y también puede estar ligado a la bulimia. Entonces, en el módulo de trastornos ya hablaremos ampliamente de estos trastornos, pero bueno, sí hay que considerar que esta es otra salida muy frecuente de los adolescentes y fíjense, en esta búsqueda de aceptación, en esta búsqueda de sentirme bien para que los demás me acepten. Hace rato hablaba yo con una chica de universidad que tiene un trastorno de la conducta alimentaria y le decía, ¿qué va a pasar el día que tú tengas ese cuerpo ideal? ¿Tú crees realmente que te vas a sentir bien? Y se queda pensando y me dice, no lo sé, cuando estuve muy delgada no me sentía bien de todas maneras. ¿Y por qué les comparto esto? Porque en realidad volvemos a la misma idea.
esta únicamente es la punta del iceberg. El fondo va más allá, el fondo tiene que ver con el autoconcepto, el fondo tiene que ver con el sentirme valiosa, ¿no? Sentirme valorada. Y entonces, tenga el cuerpo que tenga, esa no es la problemática. El alimento, además, sobre todo en países como el nuestro, está muy relacionada con la cuestión afectiva. Y entonces hay un origen ahí en esta relación del alimento con el afecto. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veremos ampliamente estos trastornos, pero creo que es muy importante mencionarlos porque son muy, muy frecuentes que su inicio sea en la adolescencia. Y bueno, el acoso escolar, que hoy sí me voy a dedicar a hablar sobre el acoso escolar, porque me parece que también es un tema muy importante y no entra dentro de los trastornos, entonces hoy me enfocaré más en este tema, ya que las repercusiones que origina el acoso escolar, pues realmente son repercusiones sumamente altas en los adolescentes. La incidencia por etapa del acoso escolar es mayor en la secundaria. Es la etapa en donde mayores casos de acoso escolar se presentan, aunque no estamos exentos de que se presenten en la primaria y en el bachillerato. Pero tenemos casos, ¿no?, de chicos que llegan incluso al suicidio por una situación de acoso escolar. Y cuando hablamos de acoso escolar o bullying, no solamente, ¿no?, estamos hablando de este aspecto en donde se agrede, se violenta a una persona de manera intencional, repetitiva, dentro de un ámbito, un contexto relacionado con la escuela. También tendríamos que hablar, por ejemplo, del ciberbullying y del sexting, que son dos situaciones también sumamente frecuentes. El ciberbullying, ¿no?, se referiría a todo aquel acoso que se da pues a través justamente de los medios digitales. Las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no? Yo puedo subir algo a una red social y, como bien dicen, se hace viral. Y si eso que subí fue hablar de alguien, burlarme de alguien, exhibir a alguien, pues esto, imagínense, es altamente violento porque además se vuelve público en segundos. Esta es una de las desventajas que tienen nuestros chicos en la actualidad, porque pues en mi época, ¿no?, pues no teníamos estos medios y bueno, lo más que pasaba era de boca en boca, ¿verdad? Pero actualmente con un clic podemos destruir la reputación de una persona. El sexting es otra situación sumamente grave, ¿no? Está pasando en muchos chicos, sobre todo las chicas son expuestas a esta situación en donde, pues por enamoramiento, por confianza, por necesidad de aceptación, por necesidad de ser queridas, por necesidad de afecto, pues aceptan, ¿no?, compartir fotos con carácter sexual, videos, en donde pues las chicas exhiben, ¿no?, parte de su cuerpo. Generalmente la dinámica es que es hacia el novio o hacia el chico que les gusta, y esto es algo que lamentablemente se divulga en segundos. Y entonces estas chicas pues son exhibidas, ¿no?, son violentadas por haber compartido una foto que lamentablemente se divulga de manera muy rápida. Estos temas, ¿no?, todos los relacionados con el acoso escolar, sabemos que ya están tipificados como un delito, por la gravedad y las consecuencias a nivel emocional que pueden desembocar. Por ahí alguien tiene su micro abierto. Ahorita voy a continuar hablando de bullying, pero quiero hablar de estos factores, ¿no?, que favorecen estas problemáticas en general y muchas otras de las que, bueno, seguiremos comentando.
¿Qué sucede con estos chicos que son tan vulnerables a este tipo de situaciones? Pues tenemos chicos con poca tolerancia a la frustración. Tenemos chicos que tienen incapacidad para tomar decisiones, que tienen problemas para manejar los límites hacia ellos mismos, los límites hacia los demás. ¿Y quiénes les enseñaron esto? Los padres. Padres que no ponen límites a sus hijos. Aquí se me cortó todo, perdón por el tamaño del triángulo, pero bueno, dice la sobreprotección o abandono. Fíjense que aquí hay dos extremos. O como padres a veces sobreprotegemos y queremos solucionarle todo a nuestros hijos y pobrecito porque yo sufrí mucho y yo no quiero que sufra y le doy todo, o lo abandono. Actualmente estas dos situaciones son muy frecuentes. Papás que están ahí encima de los hijos y que no los dejan y que no los dejan crecer, o papás que viviendo su vida, trabajando, ganando dinero, y sus hijos, quién sabe, ¿no? Entonces, estas son factores importantes que van a ser vulnerables a los adolescentes ante estas problemáticas. La dificultad para el autocontrol, que también es algo que se aprende desde casa, se aprende y se hereda, por supuesto, porque nuestros hijos nos observan cómo respondemos ante las situaciones de enojo, ¿no? Cómo manejamos nuestros impulsos, y esto es algo que también ellos van a imitar. O bien, hablando de los límites, muchas veces los padres no ponen límites a los hijos desde pequeños, y estos berrinches, ¿no? Estas rabietas que van continuando a lo largo del desarrollo y que nunca son de alguna manera contenidas para que el chico o la chica aprenda a autocontrolarse. Tenemos también situaciones mucho más graves, ¿no? Como situaciones de abuso. Muchos chicos pues han sufrido abuso de diferentes formas, abuso sexual, abuso físico, ¿no? Y esto obviamente van a ser factores que hacen que sean mucho más vulnerables a estas situaciones. O bien, traumas. ¿Cómo definimos la palabra trauma? La palabra trauma significa impacto. Aquella situación que me impacta de manera abrupta, me impacta a nivel emocional y que va a generar consecuencias en mi conducta y en mi bienestar emocional. Y entonces podríamos hablar de fallecimientos, podríamos hablar de accidentes, podríamos hablar de pues situaciones familiares que pueden ser impactantes para estos chicos. Obviamente, inseguridad y baja autoestima, que es generada por el contexto, porque los niños no nacen creyéndose que son tontos, los niños no nacen creyendo que no pueden, los niños no nacen creyendo que no son importantes, lo aprenden del contexto, lo aprenden de los padres. Y entonces esto es algo que vamos alimentando a través de los mensajes implícitos o explícitos. Por supuesto, la violencia, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? En la forma de educar aparentemente por la disciplina, pues se generan tratos violentos hacia los hijos? O bien, historias familiares, ¿no? De una cadena de violencia intrafamiliar, en donde pues, los hijos viven en medio de la violencia y esto parece totalmente normal. Ahorita tengo una chica que me llevaron porque los papás están en proceso de, pues yo no sé de qué pelean, porque la chica ya es adolescente y los papás ya están divorciados. Pelean un poco la pensión y creo que también la custodia, pero bueno, ya tiene la edad ella para decidir, pero bueno, ellos pelean, ¿no? Resulta que ella me platica que cuando los padres vivían juntos, pues el padre era muy violento, gritaba, la mamá pues se defendía, también gritaba, peleaban, se pegaban y ella estaba en medio. Y actualmente separados, pues siguen peleando, ¿no? Ahora también a nivel legal. Y además, fíjense la violencia que están ejerciendo sobre ella. Porque la mamá le dice que cuando hable con su papá, le mande el screenshot, es decir, las capturas de pantalla de todas las conversaciones. Y el papá
también, ¿no? Lo que hace es que le hace preguntas y le está indagando a la niña sobre qué hace la mamá. Y si ella no hace lo que ellos quieren, entonces el papá le deja de hablar, el papá la ignora, ¿no? Se ofende y entonces ella sufre porque el papá no le habla y la mamá pues se enoja, ¿no? También empieza a tener conflicto con ella. Y entonces la niña vive una situación de violencia constante ejercida por los padres, ¿sí? Antecedentes de trastornos, que también es algo que, bueno, vamos a ampliar cuando hablemos de trastornos, porque obviamente hay trastornos que tienen un carácter hereditario, tenemos a veces predisposición hacia ciertos trastornos, y muchos de ellos se van formando y se van construyendo a partir de toda nuestra historia de vida. Y por supuesto, el contexto, ¿no? ¿En qué tipo de contexto están estos adolescentes? Por ahí como mencionaban hace rato de este contexto, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? El contexto de drogas, un contexto en donde viven de alguna manera en situaciones de pobreza, de violencia, que pues va a generar pues esta vulnerabilidad y esta manera de vivir en los adolescentes, ¿no? Entonces, fíjense cómo podríamos ampliar en muchísimos contextos, muchísimas situaciones que van a generar que un adolescente esté vulnerable a desarrollar algún tipo de problemática porque no encuentra otra salida o no encuentra un piso para sostenerse, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra nuestro trabajo como profesionales. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder ser guías, para poder ser realmente un sostén y un apoyo ante estos chicos que viven estas realidades, que no podemos cambiar las realidades, pero que sí podemos acompañar y guiar para que ellos generen recursos distintos para afrontar estas realidades? ¿Sí? Bien, déjenme leer los comentarios. Ok, un problema es ver que dónde pueden llegar para generar likes. Ok, sí, ya lo leí, perdón. Ciberbullying, si comentábamos. Carla dice, ante la falta de recursos emocionales, los adultos sufren en esta etapa, pero también puede darle sentido de pertenencia y por eso acceden al consumo, sí, claro. Marisol dice, ¿qué tan recomendable sería hacer exámenes de laboratorio para descartar o confirmar el uso de drogas? Bueno, si tú tienes sospecha, pues sí, lo ideal son los antidoping, ¿no? Un chico que está utilizando drogas o si está ya en una situación de adicción, pues obviamente lo va a negar. El antidoping, claro que nos da una respuesta clara sobre lo que está pasando para poder ayudar a tiempo. Ana María dice, ¿es verdad que experimentan alivio? Sí, con el cutting. Carla nos dejó ahí un artículo. Dice, creo que habría que indagar en dos sentidos, tanto en es acosado como en las motivaciones del acosador. Sí, ahorita vamos a hablar del bullying justamente. La alienación parental, claro, que es lo que comentaba ahorita aquí de esta chica que les comento, que hay de ambos lados. ¿Cuál es la mejor manera de hablar sobre sexting para una niña de 12 años? Yo te diría con claridad, ¿no? O sea, necesitamos hablar con claridad con los chicos y las chicas de las consecuencias, de los riesgos y bueno, también hay que tener muy claro, ¿no? Y siempre insistirles que aquello que se sube a una red, sea WhatsApp, sea Instagram, sea cualquier red, queda en la red, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de abordar estos temas es la conciencia, la reflexión y la información, ¿no? Bien. No sé si hay algún comentario respecto a esto. Ahorita ya voy a adentrarme en el tema del bullying, pero bueno, antes de quedarme específicamente en bullying, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, etc. Diana dice, tengo un paciente adolescente que le gusta la práctica del poliamor, no sé cómo abordarlo. Bueno, es que también son modas, ¿no? Creo que aquí... insisto, la mejor manera es hacerlo consciente, ¿no? Porque
muchos chicos acceden, ¿no? A estas prácticas, pues sobre todo porque están en búsqueda de afecto, ¿no? Y aquí tendremos que abarcar varios temas, la honestidad consigo mismo, con los demás, porque además si también los demás están de acuerdo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede haber, ¿no? Los riesgos, incluso, si tenemos una cuestión sexual, los métodos anticonceptivos, la sensación de vacío, que creo que sería algo importante, ¿no? Porque sobre todo en esta etapa, y bueno, tenemos que ver en la edad, pues esto más que todo nos está hablando de una necesidad imperiosa de afecto y de atención y de ser mirado, ¿no? Ya si hablamos de adultos, pues bueno, ya eso sería otro tema, pero hablando de adolescentes, creo que esto iría más por ahí, ¿sí? Arturo. Sí, Lorena, cuando hablaste de bullying me vino a la mente un caso que atendí precisamente en la telesecundaria y lo que decías, ¿no? Hacer un buen rastreo para llegar al fondo. Cuando le dije a la niña, bueno, ¿por qué te lo haces? Dice, pues porque siento, de alguna forma satisfacción, liberación, etcétera. Y nada más cuando le llevé a reflejar realmente a quién se lo quería hacer, su madre se había separado de su padre, vivía con otra persona, etcétera, y tenía problemas esta persona, con el padrastro, ¿no? Y cuando se dio cuenta que realmente a quien quería hacérselo era a él, al padrastro, y no a ella, lo dejó de hacer. Ujú. Llevar del subconsciente al consciente nada más. Ujú. Y rápido, fue muy rápido, afortunadamente, ¿no? Con esta chica. Claro, sí, sí, sí. Sí, fíjense, esto que dices es importante. Cuando hablamos de cutting, eh, los chicos que tienen este tipo de conductas generalmente tienden a irse hacia adentro, canalizan la agresión hacia adentro. Pero por supuesto que la agresión, en realidad, el enojo es hacia afuera, ¿no? Y algo, fíjense que hay algo que yo les puedo decir que yo he observado, porque he tenido muchos pacientes que tienen esta conducta autolesiva. Hay una constante que a mí me ha llamado la atención. Les voy a ser honesta, no me he dedicado a estudiar de manera profunda sobre el tema, pero algo que sí puedo afirmar es que muchas familias, porque esto es una problemática familiar, que en donde uno de los adolescentes practican el cutting o alguna autolesión, son familias que quieren aparentar hacia afuera que todo está bien. Es una constante que los padres cuando llegan conmigo me dicen que en su casa todo está bien, que no tienen problemas, que se llevan maravilloso, que no entienden qué le pasa a su hijo o a su hija. Y es sorprendente ver cómo en esta conducta de los padres de todo está bien, somos la familia perfecta, los hijos aprenden a echar toda esa agresión hacia adentro, porque no está permitido hablar de eso, ¿sí? Entonces, claro, la agresión se la avientan a sí mismos, pero en realidad va hacia afuera. Dice, el cutting es algo que surgió recientemente, en mi adolescente no recuerdo haberlo visto, llama la atención la relevancia. No, en realidad existía, lo que pasa es que sí fue un fenómeno del que se empezó a hablar y además vuelvo al punto, pues las redes sociales, la información, etcétera, hace que, pues si yo no lo conocía, ya lo conocí y entonces, pues, qué buena idea, ¿no? Entonces es algo que también se ha viralizado y por lo tanto se ha hecho más frecuente, pero ya existía, lo que es que no era algo que se hablara de eso, ¿sí? Selene, creo que fuiste, no, Leticia primero, ¿verdad? Leti y luego Selene. Sí, era en función a una jovencita que tengo, Ujú, que ya hace algún tiempo estábamos hablando sobre un tema de ellos en familia son 3 hijos. ujú, Ella tiene 15 años, sus 2 pequeños hermanos, uno tiene 7 y uno tiene 4, pero los 2 pequeños estaban durmiendo con los papás por falta de espacio.
Entonces llevábamos ya un tiempo hablando, concientizándola de que pues tenía que compartir la habitación con sus hermanos, cuestiones de privacidad de los papás. Y pues por fin los papás se decidieron ya a hacer los cambios necesarios para poner a sus hermanos juntos con ella. Y ahorita está viviendo una situación terrible. El día de ayer que vino a sesión, totalmente desencajada, diciendo que pues que no era posible, que era injusto lo que le estaban haciendo y que pues su mamá para qué tenía chiquillos si no tenía dónde meterlos. Entonces situación compleja porque pues ya llevábamos tiempo hablándolo y justo cuando pasa pues aún no lo ha asimilado. Nuevamente traté yo de manejarla en los beneficios de que sus hermanos compartieran la habitación con ella por algún tiempo, porque tienen proyectos de hacer otra habitación, ¿verdad? Pero por el momento no se puede. Ujú. Pero sí está muy descontrolada, entonces pues traté de llevarla a la conciencia y a hablarle sobre los valores, el amor que tiene que tener a sus hermanos, porque dice que no los quiere cerca de ellos. Y entonces, pues sí, me está haciendo un poco complejo porque ayer estaba totalmente cerrada y a todo decía, no, no, Ujú. no, y no, y sí me está haciendo complejo esta situación para abrirla más que nada. Ya teníamos tiempo hablando de eso y al parecer lo había aceptado y de repente, pues cuando sucede, pues se viene para abajo. Y se me está haciendo complejo el sacarla del no, más que nada. Claro. Sí, y bueno, eso me parece que es muy normal, o sea, el adolescente quiere su espacio, ¿no? No quiere ser invadido por los hermanos, ¿no? O sea, sí creo que, híjole, Sí, no fue un buen momento para eso, ¿no? Pero bueno, no, aquí la cuestión es ver, ¿no? Que cuál es la fuga que este adolescente pueda estar tomando, ¿no? Si lo está hablando y está canalizándolo de manera adecuada, qué bueno, ¿no? Porque bueno, se vale que esté enojada, sí, sí, sí. pero nada más hay que estar pendiente que no lo vaya a canalizar de otra manera, ¿no? Pero bueno, si ya lo Sí, está de hecho, expresando es bueno. sí, de hecho, esta jovencita llegó a ser cutting, entonces sí me Mm. preocupa el hecho de que vuelva, ¿no? Entonces tengo que estar muy pendiente a que canalice esta situación, no invalidarla, pero tampoco darle la razón, ¿no? Es una situación un tanto compleja, ¿no? Sí, y validar su enojo, decirle sí, no se vale, y yo también estaría enojada, ¿no? O sea, creo que Sí, necesitamos también que el adolescente vea que, bueno, pues sí, yo también estaría enojada y también diría, "Oiga, quiten a mis hermanos de aquí, ¿no? sí, Pero también he entendido que, bueno, hay cosas que no están en sus manos y que tendrá que ser paciente, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Sí, muchas gracias. gracias. Selene, Eh, Hola, buenas noches. buenas noches. Doctora, yo tuve un caso hace muchos años, hace como 18 años. eh, una de mis alumnas se hacía cutting, así, pero era bastante evidente. Entonces, yo platiqué con ella, traté de llevarla lo mejor posible, pero ella me dijo que había unos espíritus en su casa que le decían que se cortara y que ellos la amenazaban y que un día que ella no lo hizo, que mataron a su perro. La habían amenazado con que iban a matar a su perrito y que mataron a su perrito. Y entonces, que ella les obedecía. Yo le decía, claro que no, eso no puede ser posible. A ver, vamos a ver. Si quieres, yo puedo. Me decía, no, no, y te pido que no les digas a mis papás, no le digas a mi mamá, por favor, no le digas a mi mamá. Y yo decía, ¿cómo es posible, siendo hija única, que sus papás no se den cuenta que se está cortando? Porque era evidente, se veía, era en la muñeca, así como se quisiera cortar las venas, se hacían muchas cortaditas. Ujú, ujú. Ok, fíjate, Selene, aquí es otro aspecto importante. Ella te estaba hablando de un delirio y Ok, habría que indagar si también había alucinaciones, si ella escuchaba esas voces, porque qué podríamos estar fuerte. hablando de esquizofrenia o de Ujú. algún episodio psicótico, ¿sí? Entonces, Está fíjense, muy fuerte. es distinto hablar de una autolesión como tal. Aquí estábamos hablando de una situación de autoagresión,
pero por un delirio y probablemente por una alucinación. Sí, yo pensaba lo mismo y me dijo que si yo le decía a su mamá que ellos se iban a enojar mucho porque ellos desde luego se iban a enterar y le iban a hacer daño a su mamá. Entonces que no podía yo decir nada. Entonces estuve muy cerca de ella tratando de ayudarla y todo. Y de su mamá, no, su mamá no se daba cuenta de nada y es hija única. A ver, aquí hay algo importante. Y recuérdense que de acuerdo al código ético, cuando trabajamos con un paciente en donde está en riesgo su integridad o su vida, en ese momento tenemos que romper la confidencialidad y hay que, en este caso, por ser una menor de edad, hay que recurrir a los padres. Esta información los padres la tienen que saber. ¿Por qué? Porque está en juego la integridad de su hija. Entonces, pues sí, evidentemente ella no quería que se enteraran, pero sí, esto era algo que era indispensable, romper la confidencialidad, perdón, hablar con los papás, generar, ¿no?, esta intervención, estas redes de apoyo por la integridad de la chica. Pero sí, además Claro. esto me parece que sí es una situación mucho más allá, ¿no? Esta chica ya necesitaba, por ejemplo, una medicación, tenía que verse canalizado psiquiatra, ¿no? Ujú. Sí, eso sí le pregunté a su mamá si iba al psicólogo y dijo que sí. ¿Tú eres docente Entonces, o terapeuta, Selene? Perdón. yo soy docente, Ok. pero te digo, doctor, que siempre he estado así como innatamente, sabía muchas cosas, todas las cosas que vimos de la infancia y cómo llevarla. Yo lo he llevado, pero yo creo que por la experiencia, porque doy clases desde niña, pero y bueno, y porque siempre me ha encantado, ¿no? Y he leído y leído y leído. Pero no, yo no soy terapeuta y pude ahí más o menos ayudar a esta pequeña. Ella tenía 14 años, subió de calificaciones, dejó de cortarse, este, y ya me dijo la mamá que sí iba al psicólogo y yo le preguntaba, ¿le dijiste al psicólogo? No, porque me va a decir que estoy loca, que no sé qué. Le digo, le tienes que decir, es con toda la confianza, él es tu mejor confidente. Él no le va a decir a tu mamá nada tampoco. Ujú. Y ya no supe en qué quedó, pero sí, la niña está bien, o sea, yo la he visto en Facebook, la he visto y está bien, pero sí fue una situación muy fuerte para mí. Claro. Fíjense, aquí, qué bueno que nos comenta esto Selene, porque bueno, como los que son docentes, ¿no?, que no se dedican al área de la psicoterapia, sí es importante comentar, ¿no?, el hecho de que cuando ustedes se enfrenten a pues a una problemática en donde estamos viendo que hay un riesgo para el chico, para el adolescente, hay que canalizar, hay que reportar a los papás, o sea, hay que hacer una red de apoyo. Qué bueno que los chicos se acerquen a un docente, ¿no? Porque no, si no tienen otra persona con la cual platicar, qué bueno que sean los docentes, ¿no? Esta red de apoyo, pero tenemos que ser conscientes que si no soy terapeuta, que si no soy psicólogo, pues yo no puedo afrontar esa situación, sino tengo que Sí, claro. canalizar, ¿no? Trabajar en apoyo con los especialistas. Entonces, sí, muchas veces los docentes son los que ubican las situaciones porque es con quien el alumno, el chico, la chica está más cercano, pero hay que tomar acciones, no podemos quedarnos Sí, escuchando nada más, ¿vale? Gracias, Eleni. aliados. Claro. Evelyn, Gracias. Gracias, doctor. gracias. Hola, doctora. Pues ya lo dijo, ¿no? Usted. Ahorita yo tengo un paciente igual de 17 años y con los mismos síntomas de que escuchaba voces, que esas voces le decían lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer. Incluso había ocasiones y semanas que no le permitían esas voces bañarse y obviamente pues los síntomas eran pues evidentes, ¿no? Lo canalicé con él igual, como lo dice la anterior compañera,
que no se le dijera a la mamá, se empezó a cortar porque las voces le decían que se cortara porque si no iban a matar a su papá. Y pues lo que hice fue hablar con la mamá y pues ahí se perdió, ¿no? Esa confidencialidad con el paciente porque pues una era menor de edad y otra porque pues ya cada vez era más continuo. Él decía que pues eran pocas voces al principio y ya como pasaron 2 semanas, porque lo veía cada 15 días, no tenían la posibilidad de verlo cada semana, pasaron 2 semanas y ya pues era como que ya traía más cortadas, ya su aspecto pues no se bañaba, porque no le permitían bañarse, porque si tocaba el agua, pues iban a matar a su papá, así como le comento ahorita. Y pues sí, efectivamente, ¿no? El diagnóstico del psiquiatra, porque pues yo sé que nosotros sabemos, ¿no? Cuáles son los síntomas, pero pues no podemos medicar. Entonces se canalizó con el psiquiatra y sí, efectivamente tenía esquizofrenia, ¿no? Este chico y ahorita pues estamos en proceso pero él tenía tanto miedo, o sea, que se le expusiera de una manera a la mamá, a la situación o al papá, porque iban a creer que estaba loco. Ujú, ujú, claro. Sí, sí, por eso sí hay que abordar estos temas, porque no podemos nada más quedarnos en nada, no quiere que lo diga, ¿no? Claro, siempre está por delante la integridad de la persona, ¿no? Ujú. Bien, y bueno, a veces sí tenemos que checar porque hay muchos trastornos que también pueden ir relacionados con brotes psicóticos. Incluso la depresión, una depresión grave puede generar un brote psicótico, ¿no? No todos los trastornos psicóticos son esquizofrenia, ¿no? Entonces tendríamos que ver el caso específico, pero sí, así es, hay que canalizar. Aquí me está preguntando Gaby el suicidio en adolescentes. No lo puse dentro de las problemáticas, lo vamos a ver justamente dentro del trastorno depresivo, ¿no? Entonces, sí, justamente el suicidio en adolescentes, pues bueno, es un tema muy importante y lo vamos a estar platicando cuando hablemos de depresión, ¿vale? Muy bien. Sí, a veces Diana nos habla de síntomas de psicosis. Creencias irracionales, lenguaje distorsionado, alucinaciones, ven cosas que no existen, escuchar cosas que no existen, sí, claro. Delirio o alucinación que puede ser auditiva, que puede ser visual, ¿no? Olfativa. Tenemos diferentes tipos de alucinaciones. Ok. Bueno, pues vamos a hablar también hoy de este tema porque me parece muy importante, porque muchos chicos están viviendo esta situación, ¿no? Por ahí también, ya no me acuerdo quién comentó, ¿no? Que se dio cuenta que su hijo estaba viviendo bullying. La verdad es que este es un tema que es muy frecuente, pero del que no se habla. Y fíjense, y aquí tenemos muchos docentes y bueno, al final podrán comentarnos esta situación, pero algo que yo he visto, y bueno, yo trabajé 15 años en escuelas, y la verdad es que las escuelas les da miedo tocar el tema. Les da miedo aceptar que sí es una realidad y les da miedo decir que sí está pasando, ¿no? Entonces creo que es una de las principales problemáticas con el bullying, que las escuelas, las instituciones educativas no lo quieren abordar, no toman al toro por los cuernos. Las escuelas se dicen aquí no hay acoso escolar y difícilmente podemos afirmar eso. Y bueno, esta imagen me parece que es la representación del bullying. Eso es lo que sucede. Es un pez con un tiburón. Tal vez en realidad no es un tiburón, pero el pez lo mira como un tiburón, ¿sí? Y así se siente ese pececito junto a ese tiburón en esa pequeña pecera. Esa sería la metáfora del bullying. Entonces imagínense lo que pues muchos chicos viven en estas etapas, ¿no? Todos hemos vivido de alguna manera alguna situación escolar agradable o desagradable. Creo que no debemos olvidar, así como cuando yo empecé a hablar de la adolescencia, no debemos olvidar la etapa, tampoco debemos olvidar que en la escuela muchas veces también podemos ser vulnerables, ¿no?
Y entonces, bueno, primero quiero hacer una distinción entre lo que es la violencia escolar y el bullying o el acoso escolar. La violencia escolar se refiere a cualquier acción u omisión intencionada que sucede en la escuela, en los alrededores y que puede dañar a terceros. Pero, vamos a ver, violencia escolar es que dos compañeros se agarren a golpes, ¿sí? Porque se enojaron, se pelearon, se golpearon y ya. Eso es violencia escolar, pero eso no es bullying, ¿sale? La palabra bullying describe un modo de trato entre compañeros de escuela y que básicamente se basa en molestar, acosar, hostigar, obstaculizar o agredir física o emocionalmente a un compañero. ¿Qué características, hay por ahí otro micro, qué características tiene el bullying para considerar que sea bullying? Fíjense, tiene que ser intencional, ¿sí? Tiene que tener el propósito consciente de ese agresor de molestar al otro, de acosarlo, de hostigarlo, ¿sale? Y tiene que ser repetitivo. No porque un día te dije tienes cara de sapo, ya es bullying. No, eso es una agresión, eso es violencia escolar. Yo te insulté, nada más, pero solo fue hoy porque estaba enojado, porque me peleé contigo. El bullying es un acto repetitivo, intencional y que se da dentro de un contexto relacionado con la escuela. No necesariamente tiene que ser adentro de la escuela. Como les digo, el ciberbullying no está dentro de la escuela, es en las redes sociales, pero tiene que ver con la escuela. ¿Sale? La definición de Always dice, es un proceso grupal que se presenta en el contexto escolar y es cuando un niño solo o en grupo agrede a otro de manera física, verbal, social o cibernéticamente. Y entonces, fíjense esta imagen, ¿no? De este dedote aplastando a esta hormiguita. Así nos sentimos cuando somos víctimas de una situación de acoso. Un niño, y puede ser de la misma edad, se siente pequeñito enfrente de alguien que se siente aparentemente, y yo digo aparentemente porque justo el bully tiene también características interesantes que ahorita vamos a ver, y entonces toma una actitud de superioridad. Entonces, repito, para que sea bullying, porque no debemos generalizar, una cosa es violencia escolar y otra cosa es el bullying o el acoso escolar. Debe ser intencional, en forma reiterada, y se genera una relación de control-sumisión. La víctima se siente atemorizada, siente miedo, y puede ser que esté enojada, pero no al grado de poderse defender. Y se relaciona con el ámbito escolar o un ambiente de pares. Entonces, es importante que tengamos claro que todos los seres humanos tenemos por naturaleza un nivel de agresión. La agresividad es una conducta que es innata y que tiene que ver con la supervivencia. Pero la violencia, esa no es natural, esa no es normal. La violencia tiene que ver con una intención consciente de dañar a otra persona. La violencia es cuando transgredo al otro, ¿sí? Entonces es diferente agresividad, que es algo que es parte del ser humano, a lo que es la violencia. Decíamos, entonces puede ser de diversas formas, físico, verbal, psicológico, social, económico, que también se da, o el ciberbullying. Pues físico, pues bueno, obviamente sería golpear, empujar, patear, verbal, insultos, ¿no? Comentarios, bromas, amenazas, ridiculización, que tiene que ver también con esta violencia psicológica, ¿no? Social, ignorar, excluir, la ley del hielo, no sé si a ustedes les tocó en mi época, hay que hacerle la ley del hielo a fulanita, ¿no? Y no le hablaba a nadie. Eso es altamente violento, ¿sale? Puede ser también de manera indirecta, como manipular a otros para rechazar a alguien, esparcir rumores. Esto es muy frecuente, sobre todo entre las mujeres, ¿no? La manera en la que las mujeres hacen bullying
es a través de este acoso que es social. Y entonces esparce un rumor de que es que fulanita se metió con el novio de su mejor amiga y ella es una 4 letras, ¿no? Y así empezamos. Y entonces empiezan a rechazar, a agredir a esta chica por un comentario que a alguien se le ocurrió, ¿no? Así se las gastan, ¿no? Cibernético, que bueno, tiene que ver con enviar mensajes de texto, comentarios por Facebook, etcétera, etcétera, o también amenazas. Y entonces decíamos, la violencia escolar es el todo del pastel, pero el bullying es una gran rebanada, ¿vale? Y todos los maestros, los alumnos, los padres, las instituciones, todos somos partícipes de que esto pase y de que no se dé una solución. Y entonces necesitamos entender que debajo del bullying hay muchos aspectos importantes que hay que indagar. No es, de repente las escuelas, y una vez me lo dijo un chico, es que en la escuela con eso de que dicen, ya, a ver, Pedrito, ya no molestes a tu compañero, creen que ya lo solucionaron. Pues claro que no, ahora me molestan más, ¿no? Obviamente, porque no es la solución. Entonces necesitamos abordarlo desde el fondo, trabajar con las familias, la escuela tiene que tomar medidas de orientación, medidas disciplinarias, de vigilancia, tiene que ver con lo que pasa también con todas las redes, medios de comunicación, tiene que ver obviamente con un bagaje cultural y con una cuestión legal, ¿no? Porque el bullying es un delito. ¿Qué favorece el bullying? Pues la cultura de impunidad, ¿no? Les digo, el bullying es un delito, pero bueno, sigue sin pasar nada, aunque sea un delito. La cultura de la no denuncia y que es producto de esto que les comento, pues sigue sin pasar nada, para que pierdo mi tiempo. Y la violencia social, que es algo en lo que nos hemos normalizado, ¿no? Ya vivir dentro de la violencia es normal. Pero también tenemos que ser conscientes como adultos que nosotros somos responsables. Fíjense esta caricatura que está el niño ahí con su videojuego que tiene ahí casi su tanque, ¿no? De su videojuego y dice el papá, pues ¿de dónde aprenderán los niños a ser tan violentos? ¿No? Pues tiene todas sus armas ahí el niño jugando y el papá muy contento, ¿no? Entonces, de repente no somos conscientes que nosotros los adultos somos los que fomentamos esto. Claro, también los medios de comunicación, claro, también los videojuegos, pero ¿quién compra los videojuegos, no? Las noticias están tan normalizadas, situaciones tan expuestas, ¿no? Que ya más que información es morbo. Yo le comento a mi hija, ¿no? Que tiene 16, las películas cada vez son más sangrientas, más explícitas, de situaciones que son totalmente innecesarias, ¿no? Pero bueno, aquí tendríamos que pensar también en algunos factores en donde la familia no está exenta de responsabilidad, ¿no? De repente decimos, es que ¿por qué mi hijo, pues si mi hijo no hace nada, ¿no? O ¿por qué mi hijo es objeto de esto? Pues bueno, porque la familia también participa en la generación de rasgos de conducta que pueden hacerme vulnerable al bullying o que puede hacer que yo sea un bully, ¿no? Un bully, un agresor. Familias permisivas, síndrome de alienación parental, que era lo que comentábamos, ¿no? Los papás están ahí nada más en el pleito y bueno, hacen lo que el hijo quiere con tal de yo ganar el pleito con el otro, ¿no? Familias violentas, hablamos de alcohol, hablamos de depresión, padres ausentes, conductas violentas entre hermanos que también se normalizan. Los chicos a veces que son acosadores es porque son acosados por sus hermanos. Y también porque de alguna manera en esta sociedad se aprende que el que se le teme se le respeta, ¿no? Y bueno, aquí otro ejemplo de cómo enseñamos la violencia, ¿no? Ahí está el papá y dice,
En la siguiente película, creo que contiene escenas de violencia, aconsejamos mandar a los niños a dormir, ¿no? Para que no vean violencia. Entonces el papá le dice, ya escuchaste mocoso, y le da un guamazo, ¿no? ¿Cómo de repente no nos damos cuenta que nosotros somos los generadores de estas conductas violentas? Y como les digo, en la escuela creo que también tenemos que asumir la responsabilidad de cuál es la actitud que los maestros no asumen ante estas situaciones. A veces es mejor no mirar, mejor hago como que no vi, ay no, es que a mí no me van a hacer caso, es que no va a pasar nada, no, no es para tanto, hombre, no exageres, ¿no? Minimizamos el problema, a veces no canalizamos, no utilizamos estrategias para que deje de pasar, y entonces esto se convierte en un círculo vicioso. A veces incluso los mismos maestros en hacer diferencias comparativas, a veces los maestros inician en ridiculizar a un alumno o bien el comparar a un alumno con los demás. Esto puede ser un factor que genere que se dé una situación de bullying, ¿no? Dime, Marisol. Gracias. Sí, yo tengo un caso con una niña de 11 años, pasó a sexto, y llega a mí porque la mamá supone que ella tiene un problema con su autoestima. Al estar yo investigando, pues resulta que tiene dos chicos en el salón que constantemente le dicen, eres negra, eres negra, eres negra, estás flaca, estás chiquita. Y entonces, dentro de todo este indagar, ella se defiende, les pega, obviamente llaman a la mamá por violenta, por no sé qué. Es un colegio particular, entonces pues tienen una psicóloga, la Del, llevan con la psicóloga y la psicóloga pues le dice, es que tú tienes la culpa, o sea, pues si eres negra, entonces tienes un poco que entender eso. Y después ¿En también le serio? dice, de verdad, y después también le dice algo como, pero sigue así, porque gracias a niños como tú, yo tengo trabajo. Me cuesta muchísimo trabajo creer que una psicóloga diga esto, honestamente, pero cuando la niña me lo platicaba, eh, pues sí me decía, es que ya nadie me cree. O sea, mi mamá piensa que yo soy que soy, eh, ¿cómo dice ella? Mm, bueno, inquieta, inquieta. Sus calificaciones son muy buenas. Es una niña que tiene un diálogo impresionante, o sea, usa palabras que no utilizan niños de su edad, es muy inteligente, dibuja, nada, hace muchas cosas, pero en todas partes, o sea, sí, su papá es de Veracruz, su tono de piel es muy moreno Ujú. y entonces, pues ella va como que dice, es que por todas partes me dice negra. Y como es muy chiquita, muy flaquita, pues porque su mamá también es chiquita y también es flaquita. Entonces, Oye, perdón, ajá, perdón que te interrumpa, pero fíjense, qué sí, ironía, ¿no? Pues si vivimos en México, ni si no vivimos en claro, Inglaterra, ¿no? sí. Y yo le ponía como que una gama de colores. Digo, ¿cuál es color negro? Este, ok. ¿Y tú eres color negro? No, no soy negro, pero, o sea, son dos niños en esta constante y además, pues los niños son de padres muy influyentes en el estado, ¿no? Entonces, pues ella, incluso la mamá, me dice, es que yo ya fui, ya me quejé en la escuela, pero pues dicen que no, que pues es mi hija. Y pues bueno, dice, ay, al fin que ya nada más le falta sexto baño y ya se va, ¿no? Ok, Pero, ajá, pero voy qué, a esperarme a que pase sexto año y acaben de dañar a mi hija. claro, entonces, como hace rato tú decías algo de darles las herramientas porque no podemos cambiar su situación, ¿no? Entonces,
¿Cómo logras eso con una niña de esa edad? Ok, yo te diría, en este caso tendríamos que hacer 3 cosas importantes. La primera es concientizar a la mamá de que en este momento su hija no se puede defender y que ella necesita intervenir, ¿no? Y que no es solamente quejándose de esta forma, sino tomar medidas importantes porque esto es grave, su hija está siendo violentada, ¿no? Y entonces yo le diría, o la escuela hace un cambio o cambia tú a tu hija de ahí, de entrada. ¿Por qué? Por su protección. Acuérdense, primer aspecto, cuidar la integridad de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Segundo, bueno, claro, yo diría, si tú eres su psicóloga, ir a la escuela a hablar, ¿no? Con la escuela, con la maestra, con la directora. Y yo te diría, entonces, trabajar con ella sobre sí los recursos para poner límites, para sentirse más segura, pero este sería el tercer paso, porque no puedo, por más que tú trabajes límites, seguridad, confianza, ¿no? Capacidad para decir lo que quiere, sí, pero si sigue en medio de los tiburones, pues se la van a comer de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que primero hay que generar ese entorno en donde ella pueda estar más segura y entonces desarrollar ya los recursos para empezar a poner límites, ¿no? Pero si no podemos dejarla de, ay, sí, yo sé que hay Sí, papás que eso lo que está pasando es que la mamá lo está minimizando al decir, bueno, ya nada más le falta sexto. Oiga, estamos hablando de sí. un año. Y lo que ella dice es que a lo largo de toda su vida se va a encontrar con gente así. Entonces tiene que aprender a defenderse, porque ella aparte es maestra. La mamá ¿Y trabaja en esa es, escuela? no, en otra, en una escuela pública. Mm, En, ajá, pero pues lo que la mamá dice es que ella tiene que aprender a defenderse. Entonces no le puedo ir quitando las piedras del camino. Eso es lo que ella dice. Lo que yo ujú, sí había considerado es enviar un escrito a la escuela expresando todo lo que encuentro, ¿no? claro. Sí, 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 también lo puedes hacer por escrito, ¿no? Pero creo que aquí uno hay que concientizar tanto a la escuela como a la mamá que esto no es algo mínimo, esto tiene consecuencias graves, ¿no? Ok, Y que ok, además ya está tipificado como un delito, la mamá puede proceder incluso legalmente. O sea, no es ok, algo, no es algo para decir, ay, ya, cálmate y no pasa nada, ¿no? Ni vamos a esperarnos un ok, año a ver qué pasa. Entonces creo que ok. aquí tu papel sería justo para Ujú, apoyar a esta chica, ¿no? El poder concientizar principalmente a la mamá, ¿no? ok, Ujú. bien, Y bueno, ok. trabajar esto con ella, con límites, etcétera. Pero te digo, Sí, es como si trabajáramos en un pantano, sí, ¿no? Primero caray, necesitamos sí, caray. piso firme. Sí. Ujú, ok, gracias, Lore. Gracias. ¿Quién más había levantado la mano? Geo y luego Yo, Jessy. Ujú. no, primero yo, Ah, perdón. Sí, sí, sí. Leti. Adelante. Perdón. Es que mi comentario va en función de lo que decía la compañera. Sí, Entonces, es que este caso, pues sí hay que tener mucho cuidado con el contexto porque lo que están mencionando es que quizás haya muchas influencias, pero también aquí se está hablando no de una agresión, sino ya está siendo un tema de discriminación. claro. Entonces incluso puede entrar la CNDH a la escuela, porque sí, ciertamente es un caso grave y la mamá pues tendría que apoyar de diferente manera ya a la hija. No es simplemente decir, pues tolera, porque ya falta poco para que se acabe un año y un año es eterno. En un año podemos incluso llevar a esta chica hasta pensamientos suicidas o ideación suicida por el trato que se le está dando. Claro. Entonces yo creo que aquí más que nada lo principal sería concientizar a la mamá de los Ujú, pasos que hay que dar ujú, principalmente, como lo ha dicho usted, profesora, para salvaguardar la integridad de la niña, ujú. principalmente, pero la mamá sí tiene que actuar mucho y fuerte. Sí, claro. Ese era mi comentario. Y es Gracias. desde la discriminación. Claro, sí, sí, sí. Sí, también hay discriminación. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Yo, Sí. Geo.
Geo, adelante. Precisamente es relacionado mi comentario con algo similar al caso que están planteando. Es sobre un niño, su mamá es madre soltera, entonces pues hay otra niña que en realidad se burla de él, le dice muchas cosas sobre que no tiene papá y que cosas así muy, muy crueles y todo esto, ¿no? Entonces, pues la mamá me planteó que pues que iba a hablar con el niño, que le iba a explicar por qué no tenía papá, etcétera, ¿no? Pero pues yo también le insistí que tenía que hablar con las autoridades, ¿no? Porque pues sí era repetitivo este ataque y sí era como pues como bullying, ¿no? Porque era tratar de hacerlo sentir mal, de hacerlo dañarlo en su autoestima por parte de esta niña, que es de su edad, ¿no? Son chiquitos los dos, pero sí, yo sentí que estaba, siendo un bullying hacia el niño, ¿no? Y bueno, principalmente lo que no se me había ocurrido era intervenir como que personalmente, como dice usted, en cuanto a, por ejemplo, siendo su psicóloga, pues intervenir de alguna forma, ¿no? Ya más específica, presentándose en la escuela y planteando las cosas que no están bien, ¿no? Ujú. Y eso pues sí es nuevo y sí me parece como que muy importante que lo comentemos. Yo creo que de las cosas que más me gustan del diplomado es precisamente eso, de que vamos enriqueciéndonos unos con otros sobre las experiencias y también que usted nos guía, ¿no? No, pero aquí pues sí sería conveniente hacer esto y cosas que bueno, a mí no se me habían ocurrido, pero que creo que sí estoy de acuerdo, ¿no? Que sí se debería de proceder así. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Y aunque aparentemente no era bullying, pero sí es como es repetitivo, veo que entra dentro de la definición, ¿no? Ujú. Intencional, repetitivo y se está dando en la escuela, ¿no? Ujú. Gracias. Gracias, Geo. Entonces sí es bullying, ¿no? Ujú. Perfecto. Y bueno, acuérdense que como psicólogos, pues somos esa red de apoyo inmediata, ¿no? Y que claro, que podemos intervenir en la escuela, ¿no? Obviamente necesitamos la autorización de los padres y que la escuela dé acceso, ¿no? No se trata de ir a pelear, sino se trata de ir a conciliar y a orientar también, ¿no? Y obviamente Sí, defender el derecho de ese menor. sí, gracias, doctora. Gracias, Jessie. Sí, buenas noches. Efectivamente, bueno, yo soy psicóloga, pero también soy docente de primaria y creo que como docentes pues tenemos que intervenir tanto con el niño que está sufriendo de bullying, pero también con el niño que está ejerciendo el bullying. Ujú, En mi caso, por ejemplo, hace poco Ah, tiempo sucedió también que un niño estaba ejerciendo bullying contra un niño, lo cual me percaté también. Y lo que yo hice fue, pues, citar en diferentes momentos a los papás, pero me llamó mucho la atención la parte en la que el niño que estaba ejerciendo el bullying es porque en casa también el hermano mayor le estaba haciendo bullying. Entonces, él iba y como que sacaba ese coraje que tenía con el hermano con algún hermanito, con un compañero. ujú, Entonces, pues lo que yo hice fue sugerir o más bien solicitar a los padres de familia que este niño tuviera terapias y lo hicimos mediante una carta compromiso ujú, para que el niño, porque sabemos que pues los responsables en este caso son los papás. Entonces ellos son quienes tienen que orientar a su hijo, quien tienen que llevarlos a terapia para poder, pues trabajar esa parte de la emoción que está teniendo. Entonces, creo que pues debemos de intervenir, bueno, tanto en esta parte como docentes en ambas partes, ¿no? Salvaguardar la integridad, claro, del niño que está sufriendo de bullying, pero también intervenir con el niño que está ejerciendo ese bullying contra los demás porque pues obviamente hay alguna situación y esta situación proviene de la casa. Entonces, claro. esta es mi participación. Perfecto, sí, definitivamente. Déjenme
déjenme acabar aquí y esto va en función justo de lo que dice Jessie. Fíjense, porque justo, antes de que se nos vaya el tiempo, justo quiero hablar de esto, ¿no? Porque, fíjense, bueno, regreso. Para que exista bullying, hay varios participantes, ¿no? Primero, tendríamos que pensar en el agresor o el bully, la víctima y los espectadores. El agresor, claro, no debemos de olvidar, estamos hablando de niños, estamos hablando de iguales. Entonces, algo está pasando con ese niño, con ese adolescente que está actuando de esta manera y que tiene esta necesidad de agredir y de violentar a otros. Generalmente son chicos impulsivos, su actitud es intimidatoria, intolerantes, se burlan de la debilidad, son manipuladores y afrontan sus problemas con violencia. ¿Y esto por qué se da? Porque lo aprendieron. Esto que dices del hermano, claro, ¿no? Son chicos que son violentados en casa por el hermano, por los papás, o han sido víctimas incluso de abuso, ¿sale? Entonces, el agresor aprende a maltratar. ¿Por qué? Porque vive violencia. Tiende a implicarse en situaciones de violencia y sus conductas son de desadaptación. O puede haber incluso en adolescentes abuso de sustancias. Es decir, el agresor también sufre. Claro que sí. Por lo tanto, el que agrede lo que está diciendo es, mírenme, necesita generar atención a través de ser temido. ¿Sale? Como decía Alfred Adler, la actitud de superioridad en realidad lo que esconde es la inferioridad. ¿Sale? Y entonces el agresor también tiene carencia de afecto, falta de aceptación, frustración. A veces, pues ya en situaciones donde ya ha caído en situaciones de conductas delictivas y puede llegar a tener un problema de privación de la libertad. La víctima, tenemos dos tipos de víctimas. Hay chicos que son víctimas pasivas, es decir, que son tímidos, poco sociables, generan rasgos de ansiedad, se muestran apáticos y con tristeza, pero también hay víctimas activas, ese niño que trata de defenderse, este ejemplo que nos ponían de la niña que peleaba y que pegaba porque le decían que su color de piel era negro, ¿no? O sea, ella era una víctima activa, trataba de defenderse, pero terminaba peor, ¿no? Porque no estaba defendida de la manera correcta, ¿sale? Muchas veces las víctimas activas, de alguna manera, en su forma de actuar, generan o invitan al agresor a que lo moleste más. En esta búsqueda de defenderse porque no se defienden de la manera correcta, o porque también tratan de llamar la atención, haciéndose graciosos o siendo objeto de burlas, ¿no? En ocasiones contestan la agresión o bien tienen conductas molestas que aumentan la agresión, ¿sale? Y esto no es que justifique, quiero aclarar, solamente son rasgos que lamentablemente incitan más al agresor a continuar, ¿no? Las consecuencias obviamente del bullying pues son graves, afecta autoestima, puede generar depresión, hablamos de deserción escolar, bajo rendimiento, enfermedades psicosomáticas, intento de suicidio o suicidio como tal, y tal vez también sean personas que en otros contextos abusen de ellas. Las consecuencias, pues obviamente disminución de rendimiento escolar, aislamiento, deserción, depresión, ansiedad, suicidio y homicidio. Ha habido casos de personas que terminan matando al agresor. Esto es muy grave, pero se puede dar. Y bueno, aquí les pongo otra caricatura. Dice, ¿por qué no me traes un poco de helado, no? Le dice la niña a su hermanito. Dice, ¿qué harías si te dijera que fueras a buscarlo tú? Y le dice, te pegaría hasta que se pusiera el sol, seguiría pegándote hasta la salida del sol y luego te pegaría hasta que el sol volviera a ponerse. Y ya el pequeño le dice, ¿de vainilla o chocolate? ¿No? Eso pasa en las casas. El espectador es otro aspecto importante del bullying. Hay personas que son los compinches, que son los que siguen al bully, por eso lo hacen en grupo, pero estos lo hacen solo por temor, aliarse con el malo, vamos a decirlo así, ¿no?
y los reforzadores que de alguna manera tienen actitudes que lo favorecen. Los ajenos, los que hacen que no ven, y algunos defensores que no ayudan mucho, ¿no? Porque en realidad la mejor manera de defender es reportar. Las consecuencias para un espectador es que también siente temor, tiene miedo de ser victimizado, se acostumbran a esta forma de vida, ¿no? A vivir en la violencia, a veces se desensibilizan, piensan que es inevitable y también pueden sentir culpa. Entonces fíjense cómo el bullying es una situación que afecta a todos. El espectador se puede volver insensible. Así que lo ideal es tener una detección oportuna. Hay que observar ciertos datos. El niño no quiere ir a la escuela o el adolescente, dolores, golpeado, roba dinero. ¿Por qué roba dinero? Porque le piden, tiene que llevar dinero, o le quitan el lunch, entonces está pidiendo doble lunch, etc. Bajo rendimiento. En la escuela necesita involucrarse, como comentaban todos ustedes, ¿no? Necesitan realmente tomar decisiones para ver cómo actuar, cómo detectar. Hay que utilizar cuestionarios anónimos, eso ayuda mucho. La vigilancia y el trabajar con toda la institución, no solo con los involucrados, porque los espectadores, insisto, también están siendo parte del problema. El que yo mire algo y que me haga la que no veo, eso me está siendo parte del problema. Hay que tener mucho cuidado con aliarse con los populares, ¿no? Los maestros. Tener en el reglamento sanciones establecidas claras y cumplirlas. Generar actividades de convivencia y valores. Estas situaciones no negamos el problema, sino lo abordamos. Y adultos, trabajemos con nuestra propia violencia. Después decimos que por qué hay violencia escolar o por qué hay bullying. Bueno, pues fíjense esta maestra, ¿no? No debo ser violento, le dice al niño y le está apuntando con la pistola. Congruencia con los adultos. Hay que sensibilizar. Si lo cuenta, se termina. Sensibilizar a los espectadores. Sin público y sin aplausos no hay show. Hay que mirar a nuestros alumnos, hay que observar qué pasa. Y hay que evitar juzgar, regañar, enjuiciar, negar, evadir, sobreproteger o solucionar el problema por encima, ¿no? ¿Por qué no me habías dicho? No darle, ¿no? la importancia. Hay que generar que los niños desarrollen recursos, pero estas respuestas de tú también pégale, etcétera, que a veces dicen los papás, no ayudan en nada. ¿Qué sí necesitamos? Comunicación clara, confianza, apoyo, autoestima, ¿no? Favorecer esta expresión positiva de afecto, evitar sobreprotección. Cuando yo sobreprotejo a mis hijos, los estoy quitando las alas para volar, para defenderse, los límites claros, enseñar cómo se resuelven los conflictos. Eso lo hacemos desde casa, pero también desde las escuelas. Generar y desarrollar y modelar habilidades sociales y valores de convivencia, esta toma de decisiones y la información. Todos estamos involucrados en esto. Y bueno, trabajar con la víctima sobre su autoestima para que vea que es valioso, trabajar los límites y también entender que la violencia no se soluciona con violencia. Hay que desarrollar habilidades, ¿no? En donde él pueda realmente protegerse de esas actitudes y protegerse de manera física y de manera emocional. A los espectadores, como les decía, orientarlos, ¿no? Para que también sepan qué pueden hacer para no quedarse callados, utilizar, por ejemplo, un buzón, saber con quién tienen que acudir, para decir ya basta, ¿no? Entonces fíjense cómo la intervención va con todos, no solamente con las dos interesadas. Al agresor hay que cuestionarlo, hay que ver, ¿no? Realmente qué está generando esta actitud, si de verdad se siente mejor con esto y el origen. Creo que aquí hay que indagar en el origen, como decíamos.
lo que este chico, esta chica, lo que necesita es también afecto, también es atención, apoyo. Hay que canalizar definitivamente también al agresor a un apoyo psicológico, porque esto solamente es el reflejo de que algo está pasando. Acciones a seguir: psicoterapia, contención emocional primero, por supuesto, y orientación profesional. Como les comentaba, creo que este tema, bueno, además de que es muy amplio, es muy importante porque realmente se da de manera muy frecuente en diversas instituciones escolares. Y si los adultos no intervenimos, si los adultos no abordamos la situación, pues realmente estamos también siendo parte del problema, ¿no? Y bueno, fíjense todos los efectos emocionales que pueden ocasionar en nuestros chicos y en nuestras chicas. Dice Rubí, también los niños son únicos en familia, están sobreprotegidos. Y la sobreprotección es algo que puede realmente quitarle las herramientas. Hay que evitar la sobreprotección. Arturo nos habla de una unidad que atiende víctimas de violencia y está dando los datos. Gracias, Arturo. Ok, muy bien. Perfecto, chicos. Ya se nos fue el tiempo, qué bárbaro. Es que sí es un tema que podríamos hablar, yo lo sé. Muy bien, no quiero extenderme más. Si alguien tiene algún comentario, vamos a una sola observación, por favor, si alguien quiere comentar algo para cerrar y no nos extendamos más por respeto del tiempo de todos. O bien, si no hay ningún comentario, todo quedó excelente. Gracias, doctora. Gracias, Marisol, gracias, Evelyn. Ok, pues parece que se me quedaron impactados aquí con el bullying, ¿verdad? Entonces, bueno, pues gracias, Nelson. Esperemos que esto nos sirva para tomar conciencia y para saber que sí podemos intervenir, que sí podemos abordar y que tenemos que agarrar al toro por los cuernos. Porque del bullying se pueden desencadenar muchas otras problemáticas. Vamos a empezar a hablar de los trastornos, ¿no? Y bueno, sí, como bien se mencionó, hay muchos trastornos que pueden ser desencadenados por este tipo de situaciones como el bullying, ¿vale? Entonces, pues eso es parte de nuestro trabajo desde la docencia, desde la psicología o desde la psicoterapia. Así que, pues vamos a hacer esa contención para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes. Yo sufrí bullying en la secundaria. Ok. Y qué sé. Claro, ¿no? Y es algo que impacta y fíjate, muchas veces, gracias por compartir, Geo, a veces esto es algo que si no se trabaja, sigue ahí y bueno, pues bueno, va a generar consecuencias graves. Entonces, no lo minimicemos y hay que trabajarlo, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Marisol. Gracias, chicos. Gracias, doctora. Gracias, Geo. Gracias a todos. Entonces, pues nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Gracias, Hasta buenas luego, noches. compañeros. Gracias. Cuídense. Ahí les seguiré mandando la retroalimentación de los trabajos, ¿va? Gracias, buenas Gracias. noches para todos. Cuídense, bye. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas Feliz noches. descanso. Gracias. Buenas noches, gracias.